Jonás en el capítulo 1, Jonás capítulo 1, quisiera llevarlos allá, nos cuenta la historia de ese profeta que Dios le había encargado una misión especial de ir a Nínive y predicarles el mensaje de arrepentimiento. Pero Jonás tomó una decisión diferente. Él, en lugar de ir a Nínive, fue a Jope y tomó una embarcación para ir a Tarsis. Así nos dice el capítulo 1 de Jonás. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en la mar y se hizo una gran tempestad en la mar que se pensó que se rompería la nave. Ante esa situación, dice, los marineros tuvieron mucho miedo y cada uno llamaba a su Dios y echaron a la mar los enseres que había en las naves para descargarla de ellos. Saben, hermanos, con la crisis que estamos viviendo, pues cada quien se rasca con sus propias uñas y anda buscando clamar a quien pueda, ¿no? A San Gobierno o a los científicos o a lo que ellos puedan hacer. Sin embargo, hay un elemento esencial en esto, hermanos. Hay alguien que se conecta y confía con Dios y que en medio de la tempestad está en una situación diferente a la que debería de estar. Saben que la tendencia que estamos teniendo actualmente con el conflicto, la crisis que tenemos con el COVID-19 es que la economía de la gente, junto con lo que tiene que ver con la inflación, está, por un lado, la economía bajando y la inflación subiendo, y a cada uno de nosotros metiéndonos en crisis económicas que están lastimando también a los países y a los bolsillos de cada uno de nosotros. Pero dice la Biblia que Jonás, empero, es decir, a pesar de la crisis, se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. Algunas versiones dicen que había bajado al fondo del barco y había entonces quedado durmiendo profundamente. Y si esta es la situación que estamos viviendo nosotros como hijos de Dios o como cristianos, en medio de una crisis en donde aparentemente no la vemos como tal, y arriba la gente se encuentra desmayando, se encuentra temiendo por sus propias vidas, y nosotros que estamos conectados o que debemos ser conexión con Dios, estamos durmiendo, en realidad estamos en un serio peligro. Lucas capítulo 21 nos dice la condición y situación que vive el mundo actualmente. Lucas capítulo 21 nos dice lo siguiente en el verso 26: secándose los hombres a causa del temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, que las virtudes de los cielos serán conmovidas. La gente se encuentra hoy en día sumida en el temor a causa del temor y de lo que no sabe que vendrá enseguida. Muchos tienen la esperanza que esto se va a acabar muy pronto, que ya no vamos a tener que cargar mascarilla, que vamos a volver a la normalidad. Pero recuerden, hermanos, mientras más nos acercamos al final de la historia de este mundo, es posible que las cosas no mejoren. Es posible que las cosas vayan peor. Así es que no es que nosotros tengamos que unirnos a los hombres que se encuentran secándose a causa del temor y de no saber qué viene por delante, sino que nosotros, a diferencia de ellos, dice, esperamos que el Señor Jesús, verso 27, pueda aparecer en el cielo y lo podamos ver, porque Él vendrá en una nube con poder y majestad grande. Ese es el momento clave que nosotros tenemos que utilizar. Esta es una oportunidad enorme para que nosotros, que estamos conectados con Dios, en lugar de estar abajo y durmiendo, podamos levantarnos y podamos entonces predicar el mensaje del regreso del Señor. De hecho, el verso 28 dice, cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está ¿qué? Está cerca. Vean cómo la crisis que nosotros estamos viviendo no solo nos ayuda a entender que es la oportunidad de Dios para manifestarse, sino es la oportunidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios
para que nuestro corazón pueda palpitar mucho más rápidamente y levantar nuestras cabezas, porque tenemos la certeza y la seguridad de que nuestra redención está como está cerca. Los llevo al libro de Romanos, al capítulo 13, en el verso 11, 13, 11, y esto conociendo el tiempo. Es triste, hermanos, pero Jonás, allá en la profundidad del barco, y no estaba somnoliento, Jonás estaba profundamente dormido, no se daba cuenta de lo que estaba pasando acá arriba. Es posible que muchos de nosotros no nos estemos dando cuenta cómo nos estamos acercando de una manera apresurada al fin de toda la historia de la humanidad. Es posible que nosotros no nos estemos dando cuenta cómo Jesús se está acercando y que obviamente no estemos apercibiéndonos, ni nosotros, ni tampoco conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos. Ya es hora de levantarnos del sueño. A nadie se nos impide que podamos dormir. De hecho, el sueño es algo fisiológico y es algo que ahorita debiéramos estar nosotros utilizando como una cosa que nos ayude a tener buenas defensas. Tomar suficiente cantidad de agua, alimentarnos correctamente. Son tiempos de oportunidad para que nosotros podamos aprender a manejar el estrés. Son tiempos de oportunidad para hacer actividad física. Son tiempos para hablar de cómo enfrentar los problemas de crisis que tenemos, más que estar sumidos en el temor o el miedo o la angustia, secándonos. Ahora que casi todo el mundo salió positivo por las pruebas de COVID, ahora que los laboratorios se abrieron por todos lados y en cada esquina usted puede encontrar un laboratorio y ver cómo hacen filas enormes para hacerse la prueba del COVID. Algunos salen positivos con el miedo de que vayan a morirse. Ya ven que no se están muriendo, se están calmando, se están tranquilizando, pero la realidad, hermanos, es que va a llegar un momento en que nosotros tenemos que vernos ante una realidad, la realidad de que los tiempos están terminando, porque ahora nos está más cerca, dice el verso 11, segunda parte, ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Por lo tanto, entendiendo que la noche ha pasado y ha llegado el día, ahora tenemos que hacer algo con nuestra vida. Debemos echar las obras de las tinieblas, debemos quitar el pecado que está inundando nuestras vidas, las tinieblas que están dentro de nosotros, y debemos de vestirnos de las armas de la luz. Tú y yo hoy en este día, cuando hay una crisis enorme de paz, de tranquilidad, de armonía en el mundo, debemos de andar como de día, honestamente. No en glotonerías, no en borracheras, no en lechos, instrucciones para algunas personas es discordias, pleitos, disensiones, no en constantes conflictos, sino, dice aquí, debemos de vestirnos del Señor Jesucristo y no hacer caso de la carne en sus deseos. Pero hoy en día, hermanos, nosotros tenemos que entender que estamos en esta tierra con un plan y con un propósito. Nuestra redención, y no solo la tuya, también la del vecino, también la del prójimo, también la persona que vive lejos de ti, también la de tu enemigo, están en juego. Y nosotros debemos andar como de día. Debemos andar honestamente, pero también, hermanos, tenemos que aprender a compartir este mensaje que puede hacer la diferencia en la vida de muchas personas. Cuando nosotros vamos al capítulo 12 del libro de Apocalipsis, hacia donde los quiero conducir, allí los principales actores no solo son la mujer, la verdadera mujer, la iglesia de Dios, no solamente es el dragón, la serpiente antigua, Satanás, también es Jesús. Ese hijo que iba a nacer y que Herodes quiso destruir, el mismo dragón quiso acabar con él, ese dragón que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y sin embargo Jesús murió por nosotros, fue arrebatado al cielo para Dios y a su trono a continuar su trabajo de intercesión por nosotros, porque la salvación no terminó en la cruz. La salvación no terminó cuando Jesús fue entronizado en el cielo y entrando al lugar santo. La salvación continúa permanentemente ahora que Jesús se encuentra en el lugar santísimo y que un día no muy lejano saldrá del lugar santísimo para vestirse de las ropas reales y salir del cielo para regresar por cada uno de nosotros.
Dice la Biblia que cuando vio el dragón que no pudo hacer nada en contra de Jesús, empezó a trabajar para tratar de destruir a la iglesia. Y la mujer, dice el verso 6, huyó al desierto, allí donde tiene lugar aparejado de Dios, para que se mantenga 1260 días. La iglesia de Dios fue perseguida desde el año 538 hasta 1798 por el poder papal. Roma papal persiguió a la iglesia por todo ese periodo. De hecho, la Biblia nos dice en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis que esa bestia que salía del mar con características de todas las demás bestias de Daniel, el león, el oso, el leopardo, obviamente constituía el trabajo de Satanás, que le da a esa bestia su poder, dice el verso 2, su trono y su grande potestad. ¿Para qué? Porque dice la Biblia, hermanos, que a esta bestia, el verso 5, le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado poder de obrar 42 meses. Verso 7, para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Le dio poder sobre toda tribu, sobre todo pueblo, lengua y gente. Poder para todos los que moran en la tierra, para que le adoren, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Así es, el poder de la Roma papal hasta 1798, cuando entra el general Berthier a Roma y toma prisionero al Papa y se lo lleva entonces cautivo a Francia, el poder papal de la Roma papal terminó esa persecución de los hijos de Dios. Pero vean lo que dice la palabra de Dios cuando Satanás no pudo destruir al pueblo de Dios. Versículo 17. Entonces el dragón, el diablo, se enojó y tanto contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. Hermanos, estamos entrando ya al periodo después de 1798. Estamos entrando al periodo cuando Dios levantaría a un pueblo, dice la Biblia, el remanente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Allí es donde entramos en escena nosotros como pueblo de Dios, porque Dios tiene un plan, un propósito, y tiene el plan y el propósito no solamente de tener un pueblo que guarde los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesucristo, dado que la Biblia dice que el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 19, nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Pero saben, hermanos, no tiene ningún sentido que Dios tenga un pueblo que guarde los mandamientos y que tenga luz y que sin embargo se mantenga callado y sin embargo se mantenga dormido, sobre todo en los momentos en que debe de predicar un mensaje. ¿Qué mensaje tenía Dios para darle a su pueblo? Capítulo 14 del libro de Apocalipsis, versículo 6. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amigos y hermanos, Dios levantó a un pueblo, el pueblo de la profecía, con un propósito, no solo para que vivan de día, no solo para que sean honestos, no solamente para que no estén peleando los unos a los otros, sino para que también comparta un mensaje de vida para vida, un mensaje que contiene un evangelio que primero debe ganar su corazón y su vida. Y este evangelio no es para predicarlo solamente en la congregación, no es solamente para predicarlo en grupos pequeños, no es solamente para predicarlo en un barrio, dice la palabra del Señor. Es un mensaje que debe ser esparcido por toda nación, tribu, pueblo, lengua. ¿Por qué, hermanos? Porque es un mensaje universal. Porque es el mensaje que Dios levanta en contra de lo que sucede después de 1798, cuando aparecen entonces los hombres de ciencia diciendo que Dios no es el creador, que Dios no tiene nada que ver con este mundo, y entonces aparece la teoría de la evolución, Charles Darwin, y entonces cuando el pueblo de Dios tiene que levantar el mensaje del primer ángel. Dice en alta voz: temed a Dios y dadle honra, que la hora de su juicio es venida. Pero nosotros no podemos estar durmiendo con un mensaje que puede y debe ayudar a las personas.
Un mensaje que abarca, aparte del juicio investigador, que aparte de esto nos habla de que pronto nosotros seremos llevados a un juicio. Adorar a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Y saben, hermanos, esto nos conecta con el libro de Éxodo en el capítulo 20, versículos 8 al 11, cuando el Señor nos invita a recordar que Él es nuestro creador. Si nosotros no lo predicamos, si nosotros no lo vivimos, si nosotros no lo gozamos, si estamos durmiendo en la profundidad de la histeria que hay en este mundo, ¿quién lo va a hacer, hermanos? Hay personas que piensan que el mensaje de los 3 ángeles son para predicarlo, no para vivirlo. Pero qué triste mentira y engaño hay en el corazón de las personas que creen que estos mensajes son para otras personas. Es para mi vida. Si yo debo aprender a glorificar a Dios, debo aprender a honrar a Dios, a honrarlo con mis pensamientos, con mis actos, con mis sentimientos, a honrarlo con mis actitudes, honrarlo con mi vida, con mi alimentación, honrarlo con lo que digo, con lo que hablo, con lo que comparto, y adorarlo, hermanos. Esta palabra adoración es importante porque hoy, en los últimos días de la historia de esta tierra, se va a exigir adoración. Hasta el momento nadie a ti te ha exigido adoración, pero tarde que temprano va a llegar el momento en que se exija adoración, y será a través de lo que será el día de descanso, lo que conocemos a través del espíritu de profecía en un momento determinado. Y la pregunta es: ¿desde cuándo ha caído Babilonia? Babilonia ha caído, es aquella grande ciudad, porque haya dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y hay muchas personas que se quedan aquí en este mensaje del segundo ángel diciendo: hay que apuntar hacia Babilonia, hay que apuntar hacia aquella aldea global que hoy el mundo está construyendo, porque es una aldea global en donde los demonios están trabajando, en donde la mentira, en donde el error está cundiendo. Hermanos, no solamente este mensaje nos lleva a señalar a la Babilonia. Quisiera llevarlos al capítulo 18 del libro de Apocalipsis, el versículo 1. Después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo. Tenía gran poder y la tierra fue alumbrada de su gloria. Era necesario, hermanos, que el Señor utilizase otro ángel, aparte de los 3 ángeles, para alertarte a ti, para alertarme a mí, de que no esté durmiendo, porque gracias a este ángel, que tiene gran poder, la tierra será alumbrada con su gloria. Esa tierra que tú leíste, que se encuentra sumida en el desespero, en el miedo, secándose a causa de lo que no sabe que va a sobrevenir en lo futuro. Aquí llega este ángel y vean lo que dice que hace este ángel: clama con fortaleza, también en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de todas las aves sucias y aborrecibles, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Hasta aquí otra vez volvemos a pensar que este es un mensaje para señalar, es un mensaje para acusar. Pero vea lo que dice enseguida el verso 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participante de sus pecados, para que no recibáis de sus plagas. ¿Quién es o cuál es este pueblo, hermanos? Este pueblo mío. Jesús dijo: yo tengo mis ovejas conocen mi voz, pero también tengo otras ovejas que no están ahora en mi redil, pero serán llamadas y ellas vendrán a mi redil. Hay un pueblo, hermanos, que puede ser incluso usted mismo, que actualmente se encuentre sumido en la frialdad, en lo demoníaco, en lo inmundo de la Babilonia. Hoy en día, hermanos, tenemos que reconocerlo. El internet ha traído grandes cosas a este mundo, pero también ha traído muchas maldiciones. Hoy la gente se puede accidentar
accidentar con sus teléfonos en la mano, tropezar y caerse con sus teléfonos en la mano, no platicar con él ha traído maldiciones enormes. Y yo no sé si otra maldición sean las plataformas de streaming. Hoy en día, hermanos, ya no hay Netflix nada más. Ahora ya hay HB, quién sabe qué, ahora hay para quién sabe qué. Hay un montón de plataformas y cada vez están siendo más económicas. ¿Para qué? Para que entonces haya una difusión enorme de los mensajes de los tres ángeles. ¿Sí? No, hermanos. Lo que ahí se difunde son series que te van a entretener, que te van a adormilar. Son series que a veces pues, te atrapan y no te dejan ni respirar, y que te esclavizan, y que una película y otra película y te puedes pasar horas y horas. Y saben que todo es una inyección satánica de ideas demoníacas, de ideas que hablan acerca de adulterio, de sexualidad, de espiritismo. Dice la Biblia aquí que es importante que nosotros no nos mezclemos al grado de que nos seamos finalmente participantes de los pecados de Babilonia. El hecho de que nosotros estemos paralizados, durmiendo, que estemos entretenidos, anestesiados, lo único que está diciendo, hermanos, es que muchas personas estarán pereciendo gracias a nuestra inactividad, nuestra frialdad, gracias a que no estamos cumpliendo, y entonces vamos a ser participantes del pecado de la Babilonia a la cual estamos señalando, y vamos incluso a recibir sus plagas. Ya el capítulo 14, en el verso 9, habla del tercer ángel. El tercer ángel le sigue diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, azufre, delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Esto nos lleva al capítulo 13 del libro de Apocalipsis, hermanos, cuando la primera bestia, que ya hemos identificado entonces como lo que Satanás ha hecho para los últimos días, que es conjugar todos los poderes, las características, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, incluso la Roma, que permanecerá para siempre. Dice la palabra del Señor, hermanos, que para acabar con todo esto, no solamente se conforma con esta bestia que persiguió y que tiene intenciones de seguir persiguiendo, sino que levanta otra bestia. Dice el verso 11: después vi otra bestia que salía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y si habla como un dragón, pues es hija del dragón, es hija del diablo. Y en la profecía sabemos que esta bestia que aparece después de que cayó el poder de la Roma papal, por allá en 1798 en adelante, los Estados Unidos estaban formando y gestionando. Hoy en día, a pesar de que los Estados Unidos parece ser un país tranquilo, inocente y respetuoso de las libertades, llegará un momento en que no se parecerá más a un cordero, sino que será como un dragón, y va a ejercer todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Si no tienes idea del poder que el enemigo le dio, y vaya, no solo le dio poder, le dio autoridad y le dio trono al hijo de la maldición, al hijo del pecado, al cuerno pequeño, que nunca terminó de dejar de ser pequeño para convertirse en el más grande de los poderes que ha habido en la tierra, y por más de 1000 años perseguir al pueblo de Dios. 1260 años, hermanos, no tienen idea de ese poder. Y ese mismo poder lo va a tener entonces el protestantismo apóstata de los Estados Unidos de América. Y dice que en presencia de esa bestia, que obviamente ya lo debimos haber leído antes, dice que
que se sanó, porque había sufrido una herida como de muerte, pero que esa herida, dice el verso 3, fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y poco a poco, ¿saben? Que más o menos para cuando Juan Pablo II estaba en el pontificado, solamente habían 76 países que estaban adheridos o tenían relaciones diplomáticas con Roma. Hoy hay 180 países. Solamente hay 17 países que no están adheridos a este poder que es la Roma papal y 4 estados comunistas. En total son como 20 o 21. ¿Por qué son para ellos? Ya en el 2013 ellos convocaron a una reunión mundial de religiones y de iglesias. Sentó en una misma silla a los judíos, sentó a los musulmanes, sentó en la misma silla a todos ellos. ¿Por qué? Porque la tierra, dice, se ha maravillado en pos de la bestia. Y el versículo 12 nos sigue diciendo que esta nueva bestia, los Estados Unidos, el protestantismo apóstata, con todo el poderío que ustedes conocen que tiene en presencia de esta Roma papal, hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. ¡Wow! ¿Saben una cosa, hermanos? Hasta hoy todavía nadie te persigue. Hasta hoy nadie te obliga a adorar, pero no tarda el momento en que eso va a acontecer. Dice el versículo 14, engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños, a los grandes, a los ricos, a los pobres, a los libres, a los siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en su frente. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. A esto, hermano, le encontramos un nombre, es una confrontación final, es una confrontación terrible que el enemigo hará con el pueblo de Dios. Si ustedes van al capítulo 16 del libro de Apocalipsis, el versículo 12, en la sexta de las plagas, cuando el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, y Éufrates estaba en Babilonia, ¿se acuerdan? Y el agua de él se desvió para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Es decir, cuando esto suceda, se están abriendo las puertas para que el Rey de la eternidad, el Rey del cielo, pronto pueda aparecer. Pero entonces será confrontado y entonces habrá pleito contra el Rey de reyes y Señor de señores. Capítulo 16, verso 13. Vi salir de la boca del dragón, el diablo, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para aquella gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así es, amigos. Cuando los poderes se han coligado, se han unido para emitir decretos y leyes y entonces nos quieran exigir adoración, tendremos que decidir si aceptamos o no la marca de la bestia. Pero yo digo, ¿y qué tan importante puede ser eso si no nos estamos preparando para salir de Babilonia? Si no estamos viviendo un cristianismo en donde seamos honestos, que vivamos de luz, desechemos el pecado. Si estamos viviendo en conflictos, en pleitos. Obviamente que cuando llegue el momento en que se nos exija adoración, tendremos miedo, temor, y entonces no estaremos de parte del Señor. Y eso es verdaderamente muy triste. Hoy en día tenemos que estar más que preparados, despiertos, vigilantes, atentos a lo que está sucediendo, seguros de lo que viene es mucho mejor que en realidad lo que está pasando, porque nuestra redención está más cerca de lo que siquiera nosotros nos hemos imaginado. Dice el verso 12 del capítulo 17 del Apocalipsis, capítulo 17, verso 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán poder por una hora
como reyes con la bestia. Más tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su poder, su autoridad a la bestia. Increíble, hermano. Satanás da su poder, su autoridad, su trono a la bestia. La bestia que es Estados Unidos, que se levanta de la tierra, ayudará a hacer el trabajo sucio. La bestia, el papal, la Roma papal solo mirará, observará y recibirá la adoración. Finalmente la adoración a la bestia será la adoración al dragón. Y aquí están, en la última parte de la etapa de la historia de esta tierra, estos 10 reyes, estos 10 reinos que también van a reinar con la bestia por una hora. Hoy en día la palabra del Señor dice que la guerra final, el Armagedón, la batalla final, no es cualquier batalla. Es una batalla contra poderes que salen fuera de nuestra capacidad. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es colocarnos en el lugar correcto, guarecernos en el lugar correcto, en lugares donde se nos puede proteger, en donde nos puede ayudar para ese momento. Pero mientras tanto, hoy tenemos la oportunidad. Hasta ahorita yo puedo hablar abiertamente, hermanos, en el internet acerca de todo esto que tiene que ver con profecías y tocar puntos claves. Llegar un momento en que esto no se va a permitir. También va a llegar un momento en que se nos va a exigir lealtad a la Roma papal. Y si nosotros no estamos preparándonos correctamente, siendo fieles al Señor en lo muy poco, cuando llegue lo mucho, cuando tengamos que en realidad saber de qué estamos hechos, vamos a flaquear. Ellos pelearán contra el Cordero. Finalmente, en esto termina todo. Es el conflicto de los siglos, la lucha entre el bien y el mal. No es la serpiente buena contra la serpiente mala, es entre Miguel y el dragón, es entre Cristo Jesús y Satanás. Y hermanos, ¿de qué lado vamos a estar nosotros? Pero dice la Biblia aquí, pero el Cordero los vencerá. Porque Él es el Señor de los señores, es el Rey de los reyes. Y luego lo que dice aquí, los que están con Él son llamados, somos elegidos. Ser llamados y ser elegidos no es un trabajo tuyo, hermano, es un trabajo de Dios. Él nos ha elegido no porque tengamos alguna cosa en especial, sino en su gran amor quiere que todos los hombres conozcan la verdad, procedan al arrepentimiento. Y entre todos esos hombres estamos tú y yo. Y dice, son fieles. Pero tu fin, hermano, yo no lo conozco, yo no sé. Si al final de toda la historia que hemos mencionado, estarás como Jonás durmiendo. Y llegará el capitán y te dirá, levántate. Ay, no, levántate. Hay una obra que hacer. Hay un mensaje que vivir. Hay un mensaje que predicar. No se vale que nosotros estemos huyendo del propósito y plan de Dios que tiene para su iglesia. Su iglesia no está allí solo para que se le conozca como guardadora de los mandamientos de Dios y como poseedora de la luz del espíritu de profecía. Está allí para ser conocida como una iglesia que tiene fe en Jesús y que comparte esa fe por donde quiera que va. No callemos, hermanos. Es hora en este momento no de estar guardados y callados. No te debe de impedir que des aliento, que enteres a las personas de que el fin de este mundo se acerca. No para decirles en qué va a terminar el mundo, sino para decirles que hay una redención, que hay una salvación que se ha acercado. Vivamos este mensaje en nuestras vidas, porque la noche está avanzada y el día se acerca. El día en que nosotros podamos levantar nuestro rostro hacia el cielo, no solamente para saber que nuestra redención está cerca, sino levantar nuestro rostro para decir, este es nuestro Dios, ahora sí es Jesús. No es el alarmante engaño que Satanás va a hacer pasándose por Cristo como el falso Cristo, sino será nuestro Señor Jesucristo que regresará con sus miles de millones de ángeles y diremos juntos, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Alegrémonos con el Señor y aprendamos día a día a decirle al Señor en oración y ruego, Señor, ayúdame a ser fiel, ayúdame a cumplir el propósito y plan que tienes para mi vida, porque sabes, el Apocalipsis capítulo 2, verso 10, última parte nos dice con claridad,
Sé pues fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.